¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a nuestro programa Tus hijos, tu misión, donde aprenderemos a educar En el amor. Bueno, y qué gran alegría podernos volver a encontrar, dándole gracias al Señor, al dueño de la vida, por este nuevo lunes, donde el Señor nos regala esta oportunidad de podernos volver a encontrar en nuestro programa, donde nosotros como padres sacamos este espacio maravilloso para podernos formar, para poder verdaderamente ayudar a nuestros hijos a crecer libres y responsables. Y este papel educador al que el Señor nos llamó, del cual el Señor nos hace parte, para que nosotros verdaderamente formemos a nuestros hijos, para que les mostremos el camino al cielo. Por eso nosotros como papás tenemos que poner de toda nuestra actitud, de todo nuestro entusiasmo, de que nosotros no nos dejemos llevar quizás muchas veces por tantos ataques que recibimos, muchas veces nos desesperamos, muchas veces queremos ver cambios inmediatos en nuestros hijos, pero tenemos que trabajar con mucha paciencia, con mucho amor y con mucho esfuerzo. Por eso vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos acompañe, que a través de su Espíritu Santo venga a regalarnos todos sus dones, sus gracias, pero que también nos regale todas esas gracias actuales y de estados para que podamos verdaderamente llevar esta labor conforme el querer de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amado Espíritu Santo de Dios, te queremos suplicar que en esta mañana venga sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre cada uno de estos padres que nos escuchan, formadores, educadores, aquellos que en este momento están conectados en nuestro programa. Espíritu Santo de Dios, ven a derramarte con todos tus dones, tus gracias, a llenarnos de tu amor. Danos la fuerza que necesitamos para poder perseverar. Te pedimos que también nos bendigas aquellas dificultades que nosotros tenemos a la hora de educar a nuestros hijos, pero vengas a dar la fuerza para no podernos desanimar. Santísima Virgen María, en tus manos benditas, mamá, consagramos a todas las familias que nos ven en esta mañana. También consagramos nuestras familias, mamá. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta mañana mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendeme como hijo y posesión vuestra. Amén. Bueno, muy buenos días, ¿quién como Dios? Un saludo para todos, una gran alegría poder compartir nuevamente un programa más, un tema más maravilloso para todas nuestras familias. A todos ustedes los saludamos, los que nos ven desde las diferentes ciudades, de los diferentes países. Les agradecemos por sus comentarios, para nosotros son muy valiosos. Los invitamos para que nos dejen sus comentarios en este programa, nos escriban al correo tushijostumisión@misioneroslam.com, que va a estar saliendo durante la transmisión de este programa en la parte de abajo, como lo pueden ver ahí. Bueno, allí nos pueden escribir sus inquietudes, sus comentarios, sus testimonios, si de pronto en algo les podemos ayudar. Bueno, con todo el gusto lo haremos a través de este medio de comunicación que será el correo electrónico. Bueno, sin más, Wilder, qué rico que nos puedas compartir un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, dándole pues un saludo muy especial a Katia, a Ivonne, a mi señora, donde el Señor nuevamente nos une, nos da la oportunidad de podernos volver a reunir. Es muy importante que cuando nos vayan a escribir a su correo,
hemos recibido todas las inquietudes, todo lo que pronto las dificultades que muchas veces tienen con sus hijos. Es muy importante que cuando nos escriban esa dificultad nos anexen algunos daticos más que son muy importantes para nosotros, como por ejemplo qué tiempo compartes tú con tus hijos, si vives, bueno, si los papás los dos conviven o eres mamá soltera o están casados, que son muy importantes para nosotros esos datos de pronto para poder sugerir algunos planes de acción que nos van a ayudar a la hora de educar a nuestros hijos. Y bueno, hoy venimos con un tema maravilloso y es seguir con el tema de educar a nuestros hijos en la verdad. En nuestro programa anterior veíamos temas como, por ejemplo, cuál era el periodo sensitivo de la verdad, de la sinceridad. Tocábamos que como los niños muchas veces no mienten, sino que comienzan a imaginar. Y fue un tema muy maravilloso porque también nos muestran la importancia de cómo nosotros tenemos que darle fundamental a esta virtud de que nuestros hijos sean sinceros, de cómo tiene que ser una de esas virtudes que desde que son muy pequeños nosotros tenemos que ir sembrando y cómo Ivonne nos compartía todo el tema de cuántos problemas de mitonomía, donde que las personas ya comienzan a mentir y ni siquiera se dan de cuenta. Entonces, qué importante es que nosotros le demos mucha importancia a este tema. Y bueno, hoy vamos a continuar con este tema de la verdad. Muchas veces nosotros cuando tenemos a nuestros niños pequeños y vemos que nuestros niños de pronto dicen alguna mentira, muchas veces nos da hasta risa y muchas veces no le ponemos cuidado, aunque ciertamente cuando nuestros niños están pequeños quizás no tienen la malicia, quizás de pronto no ven las cosas como nosotros la vemos desde ahora, pero sí es un tema que tenemos que darle mucha importancia y de que nuestros niños son muy pequeños tenemos que irles orientando. Desde que nuestros niños comienzan a hablar, nosotros como padres tenemos que ir orientándolos de tal manera que no se vaya a sembrar ese mal hábito o ese vicio en nuestros hijos. Porque si de que son pequeños nosotros no le ponemos cuidado, ¿qué podemos esperar cuando nuestros hijos crezcan? Imagínate que tu niño que hoy tiene 3 años, después cuando tenga 6 años, y que de pronto diga mentiras, ya cuando tu hijo tenga 9 años y tu hijo siga diciendo mentiras, cuando tu hijo después otros 3 años, 12 años, ¿qué podemos pensar? Muchas veces nosotros como padres decimos, ay, este niño es bien desordenado, entonces le decimos, venga, usted es un desordenado. ¿Qué le vamos a decir cuando sea grande? Que es un mentiroso. No confiamos en él, no podemos quizás creer nada de lo que nos dice. Por eso es muy importante que nosotros como padres, desde que son muy pequeños, nosotros comencemos a orientarle, comencemos a enamorarlos de esta virtud tan maravillosa de la sinceridad, que aprendan verdaderamente a decir lo que es sin importar las consecuencias, pero que nosotros les brindemos ese ambiente que les ayuda verdaderamente a ellos poderse expresar. Por eso, Ivonne, tú en el programa anterior nos comentabas un poquito de de por qué mienten los niños, pero no abarcamos todas, algunas nos quedaron que yo creo que son muy importantes también que las podamos contar. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, sí, nosotros estuvimos hablando de algunas causas del por qué los niños mienten, pero hoy quiero pues que exhortar mucho a los padres porque nosotros como padres tenemos que primero empezar a observar a nuestros hijos. Tenemos que estar pendientes de sus comportamientos, por qué nuestros hijos están mintiendo tan a menudo, ¿cierto? Tenemos que encontrar las causas y sobre todo tenemos que estar pendiente de sus emociones, ¿sí? De sus sentimientos, porque tienen que ver mucho con su autoestima, con su autoimagen, ¿sí? Y nosotros a veces se nos olvida mucho eso. Y como padres a veces queremos ser muy autoritarios, ¿cierto? Entonces siempre estamos buscando en reprenderlos, ¿cierto? Y no tener esa mentalidad educadora, que es la de esta educación en positivo que tenemos que tener. ¿Qué es una mentalidad educadora? Siempre observar, mirar las conductas de nuestros hijos. El Señor nos regaló a nuestros hijos un don que nos dio el Señor, ¿cierto? Para que nosotros los eduquemos,
no los echemos a perder, porque tal vez por nuestros comportamientos también hacemos que nuestros hijos se vayan por un camino que no debe ser, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo les digo es que deben de mirar las causas del por qué los niños están mintiendo. Observando las causas podemos ayudarles a la virtud contraria, ¿cierto? Que es la de la verdad y la sinceridad que estamos trabajando en este programa y en el programa anterior. Es como el médico tiene que mirar las causas para poderlo sanar, ¿cierto? Mirar las causas para darle el medicamento para poderlo sanar. Nosotros somos esos médicos que tenemos que mirar por qué nuestros hijos se están enfermando por medio de la mentira, ¿cierto? Están dañando sus vidas por medio de la mentira. Entonces, nosotros tenemos que darles ese medicamento. Entonces, como yo les había dicho el programa pasado, yo les había hablado de que los niños mentían. Una de las causas era la vergüenza, ¿cierto? El miedo al castigo, y tal vez era porque nosotros éramos muy autoritarios. El otro que les hablaba era el tema de aparentar algo, ¿cierto? De querer ser una persona diferente, mentir tal vez en las cosas que tenemos, ¿cierto? En que viajamos y hacemos, ¿cierto? Tal vez porque nosotros como padres estamos mirando más las cosas materiales, el tener, ¿sí? Y no le estamos enseñando a nuestros hijos el valor de lo que somos por dentro, ¿no? De lo que somos realmente, pues como personas, no por lo que tenemos, ¿sí? Y hoy, bueno, hablarles también un poco de que también se miente porque nuestros hijos tal vez están evadiendo alguna acción o están evadiendo alguna responsabilidad, y puede ser por pereza, ¿sí? Muchas veces nosotros le mandamos a hacer un encargo, una responsabilidad, y nuestros hijos empiezan, no mami, es que estoy muy cansado, no papi, es que me duele la pierna, ¿cierto? Entonces, ¿cómo identificar? Bueno, ¿por qué lo está haciendo? Entonces, de pronto es por pereza, y se está creando en él el vicio de la pereza, del ocio. Entonces, nosotros tenemos que mirar, bueno, cómo trabajar esa causa que está generando en nuestros hijos, y es la forma de trabajarles en la diligencia, en el trabajo, en la laboriosidad, ¿cierto? En el esfuerzo, que todo lo que queremos alcanzar, todo tiene esfuerzo, y que con estos pequeños encargos que nosotros como padres les damos es para que en un futuro ellos sean responsables, ¿cierto? Otra causa que puede ser de que los niños estén mintiendo es el orgullo. Muchas veces nuestros hijos también, pues crean en ellos, hay un egocentrismo, ¿no? Hay una etapa normal de egocentrismo, ¿sí? Si nosotros no le trabajamos de que todo gira alrededor de ellos, ¿cierto? Y que ellos no son las víctimas de los demás, sino que pues que nuestras acciones son las que generan esas consecuencias, ¿sí? No echándole la culpa a los demás, podemos minimizar ese orgullo en ellos, ¿sí? A veces ellos también mienten con sus amiguitos, ¿cierto? En el juego, porque quieren ganar, ¿sí? Y ellos a veces, pues, en la mentira recurren a la trampa. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar vigilantes y mirar cómo se está desarrollando nuestros hijos. También el orgullo tiene que ver con el tema de echarle, lo que les estaba diciendo, la culpa a los demás. Por ejemplo, ¿por qué perdiste esta materia? No, es que la profesora, yo no le entiendo, es culpa de la profesora, o siempre culpando a los demás. Y es que yo me he dado cuenta, bueno, en observando los comportamientos que tenemos como padres, es que desde pequeños reforzamos esa conducta. Cuando los niños de pronto se golpean, ¿cierto? Y entonces la mamá sale, uy, qué tonta la mesa, peguémosle a la mesa. Entonces ya ahí les estamos enseñando que los otros son los que tienen la responsabilidad de lo que pasa, ¿cierto? Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es decirle, no, no es culpa de la mesa, es que tú de pronto no te fijaste bien, ten más cuidado, ¿cierto? Pero entonces eso es lo que tenemos que entrar a mirar. Nosotros como padres, ¿cómo estamos reaccionando ante nuestros hijos? Y ellos cómo los estamos corrigiendo, pero educando en una forma positiva, ¿cierto? Entonces, lo que yo recomiendo
es que primero, pues nosotros tenemos que mirar, cuando ya identificamos las causas, entrar primero rápidamente a hablar con nuestros hijos, a hablar con ellos. Decirles, hijo, bueno, ya nos estamos dando cuenta que tú estás repitiendo este patrón de comportamiento, nos estás mintiendo constantemente y ya nos hemos dado cuenta cuáles son las causas, ¿sí? Y sabiendo las causas, pues cómo vamos a trabajar por medio de la virtud, ¿cierto? ¿Cómo contrarrestamos eso malo? Pues con la virtud. Entonces, como habíamos dicho, en lo de la vergüenza, en que de pronto estamos castigando mucho a nuestros hijos, pues nosotros, ¿no? ¿Cierto? Mirar cómo nosotros de pronto ya trabajar en una forma positiva. El otro tema pues del tener, ¿no? De aparentar cosas. Entonces, enseñarles mejor que lo más valioso es lo que viene de adentro, ¿cierto? Y las virtudes. Nosotros, cuáles son nuestros valores, nuestras cualidades, nuestros defectos, ¿sí? No valemos por lo que tenemos. En el tema de la pereza, pues cómo lo vamos a contrarrestar con la diligencia, entonces trabajar en nuestros hijos la diligencia. Y el tema del orgullo, ¿cómo lo vamos a trabajar? Pues con la humildad, ¿cierto? Porque la humildad está muy, muy unida con el educar en la verdad y en la sinceridad. Los dos van de la mano, ¿cierto? Decirles que nosotros no pasa nada, ¿cierto? Si nos equivocamos, no pasa nada si nosotros de pronto hicimos las cosas mal. Todos somos seres humanos, ¿cierto? Todos nos equivocamos y como nosotros también podemos ponernos como referentes, ¿no? Contándoles con ejemplos nuestra vida, ¿cierto? Desde que fuimos pequeños, mira, hijo, yo también cometí esto, a mí también me pasó esto, ¿cierto? Pero lo podemos reparar, ¿cierto? Pero primero tenemos que bajar la cabeza y con humildad decir, sí, me equivoqué, ¿cierto? Y ahí es el punto, enseñarles a nuestros hijos que tienen que reconocer con humildad lo que hicieron y ya repararlo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos a partir de las causas, ¿cierto? Y obviamente siempre, siempre trabajar la educación en positivo, ¿cierto? No mirar la pared. A veces nos dicen, mira esta pared blanca, ¿qué ve? Uno dice, ay, el punto, la manchita, está rayada, ¿cierto? Y no decimos, pues ve una pared blanca, ¿cierto? Y a veces nos pasa eso con nuestros hijos, siempre vemos la manchita en ellos, vemos el puntico negro, pero no vemos el esfuerzo que ellos están haciendo y que todo es un proceso que lo hemos hablado en los programas y que nosotros tenemos que es corregir en lo positivo, ¿cierto? Reforzar lo positivo, mirar las veces en que ellos son sinceros y dicen la verdad. Ahí es donde tenemos que felicitarlos, decirles gracias por decirme la verdad, gracias por tener confianza en mí y no reforzar más bien la conducta negativa de estar diciéndoles, mira tú la mentira, la mentira, la mentira o eres mentiroso. No. Y después de María, nadie como San José. Nadie como San José. Muy bien, Ivonne. Kate, ¿qué podríamos hablar un poquito más sobre este tema de educar en la verdad, en la sinceridad? Hay puntos fundamentales que también de pronto están ahí inmersos y que de pronto no hemos evaluado nosotros como padres de familia. Uno de los primeros es que a veces nosotros mismos, digamos que llevamos a que nuestros hijos caigan en este vicio de la mentira con cosas muy sencillas como a veces nosotros solemos decir, ay, se cayó el florero. Y no reconocemos nuestra propia culpa diciendo, tiré el florero, ¿sí? De una manera muy sutil en esas frases impersonales que nosotros también empezamos a reforzar esas conductas que no deben ser, que estaba diciendo Ivonne, de no ser capaces de reconocer cuando nosotros mismos tenemos la culpa de las cosas. Y un punto fundamental aquí es la televisión. Hay que tener mucho cuidado con lo que nuestros hijos ven a través de la televisión, redes sociales, medios, cualquier tipo de este tipo de influencia externa que llega a nuestros hijos, pero que tiene bastante fuerza. Y es que nosotros debemos estar muy atentos a lo que ven nuestros hijos. A veces vemos programas que para nosotros son inofensivos, ¿cierto? Pero en los cuales se pueden ver personajes que continuamente dicen mentiras,
o que por el contrario también podemos ver también personajes que son imprudentes y que diciendo la verdad de una manera, digámoslo, jocosa a veces, están haciendo daño o atentando contra otros. Y también pues nuestros hijos pueden caer en eso, ¿no? Por el querer ser chistosos o el querer caer bien o de pronto hacer amigos o amistades. Entonces ya también caemos en el otro extremo de la imprudencia y de herir a los demás diciendo, digámoslo, verdades entre comillas de una manera imprudente. Entonces, qué importante es que nosotros estemos siempre pendientes de lo que ven nuestros hijos. Aquel personaje que siempre por querer caer bien también está siempre diciendo mentiras. Y esos son los modelos que están teniendo nuestros hijos. Esos modelos que se convierten en referentes y que después decimos, pero ¿por qué mi hijo está diciendo tantas mentiras? Hay que tener también mucho cuidado con lo que están recibiendo nuestros hijos del exterior, de nuestro mismo ejemplo como padres, de lo que ven a través de la televisión, de lo que hay en otros parientes. Si nosotros vemos, por ejemplo, vamos de visita donde las tías, pero es que las tías empezaron a hablar mal de otra persona o a criticar o a chismosear o bueno, tantas cosas que también influyen en esto, aunque nosotros no creamos, pero la virtud de la sinceridad también está muy relacionada con esto, de la crítica y la murmuración. Entonces nosotros vemos este tipo de conductas con esa mentalidad educadora, como lo decía ahorita Ivonne, nosotros debemos estar atentos y dialogar continuamente con nuestros hijos, decirles, mire, esto no está bien, esto que están haciendo tus tías, tus amiguitos, esto que está en la televisión que de pronto por equivocación vimos o que nos dimos cuenta en algún momento que estaba una conducta equivocada, tenemos que sentarnos y decirles por qué eso que está sucediendo en su entorno no es correcto, no está bien, y decirles que ante todo ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros no decimos la verdad, cuando nosotros caemos en la mentira, estamos negando al mismo Cristo. Entonces, motivar a nuestros hijos también desde un nivel trascendente a decir siempre la verdad es muy importante. Recordar que la autoridad de servicio no es como estar ahí corrigiendo y, mejor dicho, como cual policía, sino es exactamente esto, llevar a nuestros hijos a reflexionar el por qué decir siempre la verdad y el por qué no decir mentiras, porque una persona que siempre dice la verdad requiere y gana de nosotros una confianza plena y verdadera. Y qué bonito es tener una persona a la que podamos confiar. Sí, yo creo que es que el tema de la educación nosotros como padres tenemos que aprender a disfrutárnoslo. Es que educar a los hijos, no estar encima del hijo a cada momento y estar corrigiendo, no. Saber que están pues, en un proceso de educación y que poco a poco tenemos que ir sembrando, pero muchas cosas que nosotros como padres tenemos que cuestionarnos. Es que hay padres que dicen, ay, no, yo ya estoy cansado, yo llevo intentando mucho tiempo, ese muchacho no hace caso. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleva intentando? No, comenzó una semana, pero yo ya no doy más. Por Dios, ¿cuánto ha intentado el Señor con nosotros ayudarnos a vencer un vicio? ¿Cuántas lágrimas no le hemos costado a Jesús? ¿Por qué nosotros como padres en esta labor educadora nos desanimamos tan rápido? Ahí mismo vemos algunas contrariedades. Tenemos que saber, muchos dicen, es que la educación en positivo es una educación alcahueta, por Dios, alcahueta, que tu hijo por tu propio querer aprenda a ser sincero, que tu hijo por tu propio querer aprenda a ser organizado, se levante temprano, organice su cuarto, quiera estudiar. No podemos confundir una buena educación a través del maltrato, que eso es lo que el Señor no ha hecho con nosotros, porque muchas veces nos acostumbramos a esos patrones que vimos cuando nosotros nos educaron y aunque a una mentira nos castigaban y nos pegaban, pero no podemos ocultar cuántas veces por miedo a nuestros padres no le contábamos las cosas. Entonces, tenemos que saber que la educación en positivo no tiene que ver una educación alcahueta, sino que es una educación que a través que yo reafirmo en mi hijo las virtudes, le voy ayudando a vencer aquellas cosas en las que él no tiene el hábito, pero lo que hace son hijos verdaderamente auténticos cristianos que aprenden a amar la fe por sí solos y no impulsados simplemente por un castigo. Entonces, no sé, amor, si de pronto les podemos contar a los papás algunas consecuencias que los niños deben de saber, cuáles son las consecuencias de mentir. Bueno, sí, las consecuencias de mentir. El Señor lo dice en el Santo Evangelio que dice, la verdad os hará libres.
Entonces, lógicamente, cuando mentimos nos volvemos esclavos de esa mentira y esa mentira nos lleva a perder credibilidad, a que las personas ya no confíen en nosotros. Bueno, yo me acuerdo una persona pues que nos explicaba muy bien que cómo era importante enseñar a nuestros hijos a que fueran fieles a la verdad, a que ellos tuvieran siempre lealtad. Y hoy en día, por lo menos, como ponemos como ejemplo, nuestro país ya no hay lealtad, ya no hay sinceridad, porque no, tal vez los padres de antes, o no sé, no motivaban a sus hijos a llevarlos a la verdad, a ser sinceros pues con sus amigos, y eso ha hecho que hoy en día en el país pues consigamos, de pronto no confiamos en un presidente, en alguien que quiere pues como ayudarnos, en un alcalde o alguien en nuestro país, en nuestro medio pues del diario vivir, y tenemos consecuencias porque muchas veces decimos no, esas personas siempre se suben ahí a hablar y hablar, pero a la hora del té no hacen nada, entonces no nos están cumpliendo. Y eso es lo que tenemos pues que nosotros como padres ejercer en nuestros hijos, que ellos sean siempre leales, tanto en el colegio como en su trabajo, en todo su diario vivir, enseñarles que la sinceridad nos va llevando a la entrega de la lealtad, y eso se va sumando y nos va llevando a ser unas personitas de bien. Me acuerdo muy bien una señora pues que tenía al hijo en una clase de natación, y el hijo no asistió a la clase de natación y le dijo al profesor que era que él sufría de asma. Entonces le llegó la notificación a la mamá del colegio que el niño no había asistido porque sufría de asma. Entonces ella habló con el niño y el niño le dijo, no mamá, es que yo no quise asistir a esa clase, qué pereza, o sea, no quiero asistir a esa clase. Entonces ella ¿qué hizo ahí? Lo felicitó, le dijo, gracias mi amor por ser sincero, por hablarme con la verdad, pero ahora tenemos que ir al colegio y explicarle también a los profesores porque ellos también merecen la verdad. Entonces es hablar ahí, o sea, como que reforzarles todo ese, que el positivo, de que hablen con la verdad, siempre con el amor, que esas dos virtudes vayan muy de la mano, que es el amor, porque a veces queremos corregir, sí, pero ¿cómo estamos corrigiendo? ¿Cómo estamos corrigiendo a nuestros hijos? ¿Estamos corrigiendo con amor o estamos corrigiendo simplemente con desfogándonos pues en ese momento con un sentimiento de rabia o de ira, o porque pronto yo, bueno, hoy me fue mal en el trabajo, hoy no fue mi día, entonces cualquier cosita que me dice mi niño yo me desquito, y eso va creando que los hijos también se vuelvan inseguros, que ellos no tengan la seguridad, pues dicen, no, yo no, más bien no le digo la verdad a mi mamá porque cada vez que yo le quiero decir la verdad, me grita o me regaña o me hace a un lado. Entonces, qué importante todo eso. Entonces nosotros como padres tenemos que ser conscientes que para que nuestros hijos sean sinceros tenemos que brindarles un ambiente de confianza. Porque si nosotros, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros desahogamos nuestro corazón con alguien, cuando le contamos las cosas, cuando vemos también un corazón dispuesto a escucharnos, un corazón muchos papás dicen, es que mi hijo no confía en mí, es que mi hijo no me cuenta las cosas. Bueno, porque tu hijo no te está contando las cosas. Entonces nosotros sabemos que como padres tenemos que estar siempre ahí dispuestos a escucharles, dispuestos antes de comenzar a juzgar, escuchemos todo lo que ellos nos vayan a decir. Nosotros no dejamos ni siquiera que nuestro hijo comience a hablar cuando nosotros ya le estamos juzgando aquella situación de lo que ellos vienen a contar, no dejamos que ellos hablen. Muchos padres hablan de sus hijos adolescentes y dicen, no, es que mi hijo adolescente no me cuenta las cosas, es que lo que yo le pregunto me vive mintiendo, no confía en mí. Pero lo primero que nosotros tenemos que revisar es que si queremos que nuestros hijos confíen
en nosotros, pero nosotros tenemos que aprender a confiar en ellos. Cómo yo comienzo a contarle las cosas, cómo yo comienzo a contarle de mi experiencia. Mire, mi amor, hoy en el día me pasó esta situación, me pasó esto, ¿tú qué piensas? Somos nosotros los que tenemos que también abrir nuestro corazón para que ellos también vengan hacia nosotros. Entonces, Kate, no sé si tú nos cuentas un poquito ¿cuáles deben ser las actitudes de los padres ante la mentira? ¿Qué actitudes nosotros debemos de tener cuando nuestros hijos nos mienten? Bueno, Wilder, hay muchas que ya de hecho se han mencionado y quisiera recalcar algunas muy puntuales, ¿no? Obviamente debemos centrarnos en ver las actitudes de sinceridad y no los momentos de mentira, que es lo que nos compartía ahorita Ivonne. Pero esto tampoco quiere decir que nosotros como padres entonces no le pongamos cuidado a cuando dicen mentiras. Claro, porque yo también tengo que ver que hay digamos, un trabajo por realizar conmigo cuando él está cometiendo actos de decir mentiras, ¿cierto? Entonces, a ver que tengo que trabajar, o sea, no es como taparlo como cualquiera podría llegar a pensar, ah, no, pues entonces no ponerle cuidado a eso, no, sí hay que ponerle cuidado para corregirlo, pero no de pronto enfatizarnos en eso y no nosotros recalcar o tildarlos en algún momento, decirles que usted es un mentiroso, no, nuestros hijos no son mentirosos, nuestros hijos son personas buenas, pero están diciendo mentiras, el acto es el que es mal, no el hijo es el que es mal. Entonces, tener muy claro esto y es que hay que estar enfocados en reconocer esos momentos de sinceridad y que de pronto en esos momentos en que ellos dicen la verdad, podamos nosotros también aludir a esos en los que no, decir, por ejemplo, uy, mi amor, qué bueno que has dicho la verdad. Es muy importante que siempre digas la verdad, a pesar de que de pronto a veces te dé miedo. Yo sé que a veces te ha dado miedo, entonces de cierta manera voy enderezando esas otras veces que no lo ha hecho. Eh, yo sé que a veces te ha dado miedo, pero mira, puedes confiar en mí, yo estoy siempre ahí para ti. Si en algún momento hay alguna cosa que de pronto se te salga de las manos, yo te voy a apoyar, ¿sí? Que también nuestros hijos sientan que tienen un papá y una mamá que también puede ayudarlos en algún momento en que de pronto a veces alguna verdad sea muy difícil de afrontar, porque pues tampoco podemos decir, sobre todo en el tema de la adolescencia, hay verdades que son difíciles de afrontar, pero ellos cuentan con nosotros también. O sea, primero que todo, tienen a Dios y segundo que todo nos tiene a nosotros también. Entonces es muy importante esto, tener en cuenta esto, estar siempre pendientes a todas estas situaciones. Aquellas situaciones en las cuales de pronto están continuamente echándole la culpa a los otros, excusándose lo que ya nos había compartido Ivonne. Y una cosa muy importante, y es que a veces nosotros como padres caemos en el error de utilizar a nuestros hijos para nuestras propias mentiras. Entonces, por ejemplo, llamó la vecina, ay, dígale que no estoy, sabiendo que uno sí está ahí. Entonces, ¿cómo le puedo yo después decir a mi hijo que no diga mentiras cuando yo mismo lo estoy utilizando? No solamente me ve a mí decir mentiras, sino que también lo estoy utilizando para mis mentiras. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque la mentira es un vicio muy sutil, ¿sí? Donde muchas veces nosotros buscamos decir, ay, pero es que, estamos llenos de pero es que, como la manera más cómoda de justificar nuestras mentiras. Es una cosa muy importante, es que nosotros como padres somos los primeros que debemos exhortarnos a decir siempre la verdad a que nosotros, cada vez que nosotros hablemos con nuestros hijos y les prometamos algo, les cumplamos, ¿sí? Tanto para castigo como para un premio o un reconocimiento, ¿cierto? O para alguna actitud en específica. Que ellos sepan que papá y mamá siempre cumplen lo que dicen. Que papá y mamá son mis primeros modelos de sinceridad, que nunca mienten. Entonces, esto es muy importante. Y algo muy importante que quiero retomar de lo que he hablado ahorita es, nosotros somos los primeros que debemos evitar el hablar mal de alguien delante de ellos, el hablar mal de nuestras amistades, de nuestros parientes, delante de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque luego entonces a ese mismo del cual yo estuve hablando mal, voy allá y le presto buena cara, le sonrío, ay, tú eres lo máximo para mí, pero nuestro hijo sabe que no es de pronto lo que yo de cierta manera he manifestado en otras situaciones. Entonces, qué importante es ver que ellos nos vean como personas transparentes en todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida. Entonces,
Bueno, esto me parece que son puntos importantes y ahorita más adelante tendremos la oportunidad de compartir un plan de acción que nos podrá ayudar un poco también en esto. Muy importante también saber que cuando tengamos que corregir al niño, pues corrijámoslo en privado, que no nos pongamos verdaderamente nosotros a hacerlos quedar en ridículo delante de los demás, que nosotros como padres tenemos que buscar el espacio aparte para hablarle, porque muchas veces le hacemos caer en vergüenza delante de los demás, entonces el niño nunca nos va a contar nada más porque mamá, todo el mundo se va dando de cuenta que yo dije una mentira y no etiquetarlos. Las etiquetas acerca de que son mentirosos o de algún vicio que tengan nuestros hijos, tenemos que quitarlas. Recuerden que nuestros hijos tienden a hacer lo que nosotros pensamos de ellos. Tenemos que sacar esas etiquetas donde nosotros siempre les estamos señalando, esto usted es un mentiroso, usted es un desorganizado. Entonces ya nuestros hijos dicen, bueno, eso es lo que yo soy, pero yo no soy más. Siempre confiar en nuestros hijos, a no etiquetarlos y a corregirlos en privado. Y fuera de eso, que cuando corregimos a nuestros hijos delante de las personas o delante de sus hermanos, vamos creando en ellos, en su corazoncito, vamos creando una baja autoestima, niños tímidos, niños que no son capaces de hablar, niños que se sienten inferiores a los demás. Y eso es demasiado triste, pues, porque yo he visto y es muy duro ver uno de los niños así. Que muchas veces vamos destruyendo la vida de nuestros hijos. Es que importante es aprenderlos verdaderamente a corregir en privado. Ivonne, ya para ir terminando con nuestro programa de hoy, ¿qué podríamos hacer o qué podemos hacer nosotros ante la mentira de los adolescentes? Que es como muchos padres dicen, no, pero es que yo tengo hijos adolescentes, ¿ahí qué hago? Sí, Wilder, importantísimo, importantísimo hablar de los adolescentes y creo que es un punto clave aquí en el tema de la verdad y la sinceridad, porque bueno, nuestros adolescentes están en una etapa donde ellos quieren la aceptación de los demás. ¿Sí? La aceptación de sus amigos, están en la construcción de su identidad y esa construcción de la identidad es saber para qué soy bueno, para qué existo, cuál es mi rol, cuál es mi papel dentro de mi hogar, dentro de mi casa, dentro de mi familia, pero también fuera, porque ellos ya están más enfocados en el tema de los amigos, ¿cierto? Porque a partir de lo que nosotros trabajemos con nuestros amigos es que se desarrolla mucho la personalidad. Por eso es importante dejar que nuestros hijos adolescentes tengan amigos, obviamente buenos amigos y obviamente ayudarlos a la escogencia de sus amigos. Pero entonces, nosotros como padres y queremos también, a veces no nos damos cuenta que ellos ya están en esa etapa y los seguimos tratando como niños pequeños y eso es un grave error porque esa es una de las quejas de los adolescentes, es que mi papá, mi mamá me sigue tratando como un niño y por eso empiezan también las mentiras. También la independencia, ¿cierto? Nuestros hijos en esa etapa ellos están construyendo una autonomía, una independencia que debimos haberla trabajado desde antes, ¿cierto? Pero pues si ya estamos con adolescentes y estamos viendo estos programas, lo que nosotros tenemos que hacer es que ellos tengan esa independencia de poder escoger qué está bien y qué está mal, ¿cierto? Pero pues obviamente nosotros orientándolos. Ellos podemos hacer muchos trabajos respecto a la sinceridad y la verdad, aunque ellos ya hayan pasado la etapa que ya les habíamos dicho que oscilaba entre los 3 y los 9 años, ellos ya han pasado ese periodo sensitivo de la verdad y la sinceridad, pero estamos en el periodo sensitivo de la justicia y la justicia va de mano con la verdad y la sinceridad. Entonces, con las causas que yo ya les había dicho, ¿cierto? Y las que hemos estado hablando, nosotros identificar, bueno, ¿por qué nuestro hijo nos está diciendo mentiras? Pero tal vez es que yo estoy coartando también su independencia en el sentido de que a veces como padres también los seguimos tratando como niños pequeños, les estaba diciendo, y muy importante, lo que decía Wilder,
como adolescentes a ellos les da vergüenza que los corrijan delante de sus amigos, les da vergüenza que los corrijan delante de sus hermanos, porque el adolescente ya no quiere ser tratado como niño, quiere ser tratado como, pues tampoco un adulto, pero pues también tenemos que estar pendientes de la edad que ellos tienen. Entonces, a los hijos adolescentes tenemos que comunicarnos y hablar muchísimo. Cuando pasa alguna situación con ellos, lo mejor es que nosotros nos apartemos con él y hablemos con él, no delante de sus hermanos, porque para eso ellos es fatal para un adolescente, o sea, es una humillación muy grande. Si a un niño pequeño es una humillación y lo que decía Jenny, dañamos su autoestima, pues en el adolescente lo que va a pasar es que va a crear rebeldía, ¿sí? En el adolescente lo que crea es que me está desafiando mi papá, pues ahora le voy a contestar y lo que va a pasar es que vamos a crear un ambiente de conflicto en ese momento. Entonces, ¿qué es lo de la justicia? ¿Sí? Que les estaba hablando de la justicia, que podemos trabajar con la verdad y la sinceridad, y es que ellos están en el tema de... es que esto debe ser así y es que tú me tienes que respetar. ¿Cómo trabajarle la justicia? Por medio de la vida de los santos. Con los jóvenes podemos trabajar mucha vida de santos, por ejemplo, una Santa Juana de Arco, que murió por la verdad, ¿cierto? San Agustín, podemos también trabajar San Pablo, ¿cierto? Que también ha muerto por la verdad, y ellos viendo ese testimonio, ¿cierto? Que jóvenes, ¿cierto? Jóvenes santos, cómo llegaron a defender la verdad, ¿cierto? Y entonces así nosotros tenemos que enseñarles a adolescentes que la sinceridad y la verdad está de la mano con la justicia, y es justo para los padres que tengamos una vida, un ambiente de sinceridad y verdad, ¿cierto? Entonces, enseñarles, bueno, a ti te parece eso justo, bueno, que tú nos hayas engañado de esta forma, ¿te parece? Entonces, ellos empiezan a decir, sí, claro, estuvo mal, ¿cierto? Entonces, hablar mucho con ellos. Lo que yo les decía, o sea, los jóvenes podemos hacer un gran trabajo con ellos, pero todo depende de nosotros como padres. No es el tema de ser amigos de ellos, porque nosotros como padres no podemos perder la autoridad de educarlos, ¿cierto? Pero sí que generemos una confianza en ellos, que el día de mañana ellos se puedan sentar y puedan decirnos: mamá, mira, me pasó esto en la universidad, mamá, mira, esto me pasó con una amiga, mamá, esto me está pasando con un chico que me gusta, ¿cierto? Y nosotros tener esa valentía de decirle: mira, hijo, esto está pasando, pero cuando no hay esa confianza, cuando nosotros seguimos tratándolos como niños, cuando dañamos por todo, ¿cierto? Pues ellos van a crear una barrera con sus padres, y por eso es que ellos se ensimisman. ¿Qué pasa con los muchachos? Se ensimisman en ellos mismos, ellos empiezan a no hablar, ¿cierto? Y entonces en los casos de los procesos psicológicos llegan los papás y nos dicen: Ivonne, es que mi hijo no quiere hablar, no me quiere contar nada, yo le pregunto y no dice nada, ¿cierto? Y uno en la terapia le toca sacarle las palabras de la boca por el miedo a hablar, y tal vez es desde la infancia hemos generado eso, pero nunca es tarde, como siempre le hemos dicho, nunca es tarde para remediar eso. Entonces, desde hoy, analizar, reflexionar, lo que decía Wilder, tenemos como padres empezar a pensar qué estoy haciendo, ¿cierto? Calmarnos, tranquilizarnos, ¿sí? Porque es que a veces queremos unos hijos perfectos, cuadriculados, pero es que, y queremos que sean como nosotros queremos que sean, y no, todos somos libres, el Señor nos dio libertad, obviamente nosotros estamos para orientarlos, ¿cierto? Y llevarlos a Dios, pero ¿cómo los llevamos a Dios? De una forma lúdica, motivándolos, ¿cierto? Entonces, por eso yo propongo hoy hablar esa vida de santos que es tan importante para trabajar con los chicos. Muy bien, ya se nos ha acabado pues como el tiempo. ¿Qué tal, Kate, si por favor nos compartes el plan de acción y terminar con nuestra oración de hoy, de este tema pues tan maravilloso? Vamos a leer este plan de acción que de pronto les puede dar grandes ideas para todos, muy en relación a lo que nos decía Ivonne.
Tenemos este plan de acción con una situación. Marta, preocupada por las mentiras de Fernando, decide hablar con la tutora. Ella le dice que parece que Fernando miente por un problema de autoestima. Entre ambas deciden poner en marcha un plan de acción para aumentar su autoestima y la confianza en sí misma. Objetivos: la sinceridad y aumentar la autoestima y confianza en sí misma. Medios: Marta inventará cuentos que le contará a Fernando por las noches. Los cuentos son un medio muy importante, la lectura, un medio muy importante para trabajar la sinceridad. En ellos aparecerá un niño muy sincero en que todo el mundo quiere y aprecia por su sinceridad. Pero en otros cuentos que también le contará aparecerá otro niño que miente para que los demás le hagan caso sin tener ningún resultado. Luego dedicarán un rato a comentar lo ocurrido. Antes de dormirse, mientras reza con él, Marta dará gracias a Jesús por 3 cosas buenas que tenga o haya hecho Fernando. Marta se pondrá de acuerdo con su marido para que éste se fije más en las cosas positivas que hace Fernando. Asimismo, le aconsejará que no le llame mentiroso, sino que le diga que confía en él. Es importante que nuestros hijos sepan siempre que nosotros creemos en ellos. Al menos una vez a la semana, Juan se propondrá un rato específico para hablar con Fernando, contarle sus cosas y acostumbrarle a que él también le cuente sus cosas. Motivación: clarificar las ideas a través de los cuentos para que le resulte más atractivo y no se ponga a la defensiva. Y dedicarle más tiempo y atención. Desarrollo y resultado. Bueno, acá dice, llevamos 15 días con este plan de acción, los cuentos de la noche le encantan, aunque Marta a veces se le agota la imaginación. Algunos días leemos cuentos relacionados con la sinceridad, fijándonos en las cosas positivas de los personajes. Si se le nota que le encanta que nos fijemos en él cuando hace cosas buenas. Cuando le elogiamos, se muestra muy satisfecho. Si alguna vez se le olvida a su madre, él siempre le acuerda por la noche que hay que pensar 3 cosas buenas que haya hecho. Y dice, nos hemos sorprendido, algunas veces le hemos sorprendido en alguna mentira y hemos procurado no darle demasiada importancia e insistir en la idea en que él es sincero y que no necesita inventar cosas para que los demás lo quieran. Poco a poco vamos consiguiendo nuestro objetivo. Un plan de acción muy, muy completo para poder trabajar, planes de acción que se consiguen en los libros, entonces pues recomendáis. Importante que de los libros de la colección Hacer Familia hay libros por edades. Esos libros dan unas pautas muy importantes dependiendo la edad que están nuestros hijos y por el momento que ellos viven. Saber que hay algunas situaciones normales que ellos pasan que nosotros tenemos que ayudarles a orientar. Y ya para terminar con nuestro programa, es muy importante que si tú tienes un problema con tu hijo adolescente, un adolescente que te está mintiendo, comiénzate a preocupar por él. Comparte con él, llévalo al centro comercial. Bueno, ahora estamos en el tiempo de pandemia, preocúpate quizás por sentarte a ver un partido con él, cuáles son las cosas que a él le gusta, comienza a dialogar, comienza a preocuparte por tus cosas. Lo más importante para los hijos somos nosotros, ellos serían los primeros que quieren confiar en nosotros. La tristeza de ellos es ver que nosotros como papás nunca estamos para ellos. Mire papá, tú que tienes un hijo adolescente, comienza a trabajar. Deja de fijarte tanto en los errores que tiene tu hijo. Comienza a preocuparte por sus cosas. Si tú no tienes un hijo adolescente, tienes un hijo en la preadolescencia, un hijo pequeño, comienza a compartir mucho tiempo con él para que en la adolescencia también comiences a disfrutar de todas las cosas que él te cuenta. Agradecemos al dueño de la vida por habernos permitido pues este momento, este tema tan importante de la sinceridad que tiene que ser primordial a la hora de educar a nuestros hijos y que no nos puede faltar. Amado Señor, te queremos dar infinitas gracias, Señor, por todos los padres que nos escuchan. Gracias te damos por todo el amor que tú tienes para con nosotros. Te suplicamos que nos bendigas, que nos dé la fuerza, ¿no? La gracia de poder trabajar en nosotros primero la sinceridad, para después trabajar en nuestros hijos al máximo esta virtud tan maravillosa. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta mañana mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu.
Bueno, padres de familia, siempre recuerden, no te preocupes por pillar a tu hijo en la mentira. Si tú sabes que tu hijo te va a mentir, no le preguntes, más bien, tú te cepillaste. Si sabes que no te ha cepillado, mándalo a cepillar. Gracias por ver nuestro programa, Tus hijos, tu misión, ánimo, nunca es tarde. Nos vemos en nuestro próximo programa.